Bienvenidos una vez más al Simposio de la Ciencia de la Verdadera Educación. Qué gusto poder estar aquí contigo. Soy Daniel Miranda, orador asociado de este canal, Zoom TV Latino. Comenzamos con toda en esta mañana con nuestro hermano Norberto Restrepo. Y en esta hora, en este segundo tema que vamos a tocar, vamos a hablar de la educación en los últimos días. El título de este tema es La educación de la última generación. Sí, entendemos que estamos nosotros viviendo en los últimos días. Las señales indican que Cristo viene pronto. Y la pregunta es entonces, ¿será que la educación tiene algo que ver en la preparación de un pueblo para los últimos días? Vamos a tomar este tema haciendo algunos paralelos con la historia de Daniel y también la gran reforma que ocurrió en los días del rey Josías. Pero antes de hacerlo, quisiera yo invitarles a que ahí donde están puedan inclinar su rostro conmigo para tener una palabra de oración. Querido Señor y Padre bueno, no nos atrevemos a abrir tu palabra si no es buscando tu dirección y tu guía. Varios de tus hijos nos ven a esta hora, Señor, y el pueblo tiene hambre, tiene sed de este tema tan esencial y tan importante para nosotros. Oro, Señor, para que al abrir tu palabra tú guíes mi mente. Guíes, Señor, cada pensamiento y cada palabra que se diga y que Cristo sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como estudiantes de la profecía bíblica, nosotros entendemos que hay paralelos proféticos que podemos nosotros hacer de cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y que también se repetirán en nuestros días. La Biblia dice que todo lo que fue, eso mismo también será. La historia tiende a repetirse. ¿Por qué la historia se repite? La historia se repite porque los principios en pugna son los mismos. La historia se repite porque los dos enemigos son los mismos, Dios y Satanás. La Biblia, la historia se repite porque la naturaleza humana es la misma. Ahora, vamos a hablar de una historia que, como dije al principio, cubre el periodo de reforma del rey Josías y también los inicios del ministerio de Daniel allí en Babilonia. Quiero darles un bosquejo de este periodo. Tenemos el rey Manasés, que históricamente reinó del año 697 al año 643 a.C. Manasés fue hijo de Ezequías, comenzó a reinar a la edad de 12 años de edad, reinó por 55 años, es uno de los reyes que más reinó en Judá, pero tristemente gran parte de ese reinado fue un reinado apóstata. Fue uno de los reyes más malos que tuvo Judá. Fue tan malo que es responsable de haber derramado la sangre de muchos santos. Los primeros años de su reinado, la Biblia nos dice que la sangre de los santos y de los fieles corría por las calles de Jerusalén. Y uno de esos que cayó allí fue el profeta Isaías. De acuerdo a la tradición judía, y parece que Pablo confirma esto en Hebreos 11, Isaías fue aserrado por la mitad debido a el rey Manasés. Pero en los últimos años del reinado de Manasés, él fue llevado a Babilonia por la armada siria y fue puesto en prisión. Todo eso usted lo puede leer en 2 de Crónicas 33. Y allí estando en prisión, Manasés experimenta un arrepentimiento. Y la Biblia menciona que su arrepentimiento fue sincero. Comienza a hacer reformas, comienza a tumbar los ídolos, comienza a animar al pueblo a que adore al verdadero Dios. Es decir, esos frutos demuestran que Manasés se había arrepentido sinceramente. Pero tristemente era más el mal que había causado
que Manasés no pudo detener la ola de apostasía que había comenzado, ni por sus esfuerzos más sinceros y más perseverantes pudo hacer eso. Y él muere, y su hijo Amón toma el reino. Amón solamente duró 2 años. Fue asesinado. Fue asesinado un rey malo. Se dice que fue más malo que su padre, pero no alcanzó a hacer las maldades de su padre porque tuvo un reinado corto. Y esto nos lleva entonces aquí al reinado de Josías. La Biblia nos dice en cuanto a Josías, y quiero comenzar aquí leyendo una cita antes de ir a la Biblia, de Profetas y Reyes, la página 283. Tenemos que mirar aquí el contexto en el cual el rey Josías sube al reinado. Vamos a estar estudiando paralelamente el capítulo 22 de Segunda de Reyes y también el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Nos dice la palabra de Dios, aquí la inspiración, con la ascensión de Josías al trono, desde el cual iba a gobernar 31 años, los que habían conservado la pureza de su fe empezaron a esperar que se detuviera el descenso del reino. Noten, había un grupo fiel. Este grupo fiel lamentaba la apostasía. Este grupo fiel añoraba un cambio. Y cuando Josías subió al trono, se despertó esa esperanza. Y sigue diciendo la cita, porque el nuevo rey, aunque tenía tan solo 8 años, temía a Dios. Y desde el mismo principio hizo lo recto en ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Podríamos decir que Josías era un rey, un joven a esta edad, equilibrado. Y vamos a estar hablando en estos temas también de equilibrio en la educación. Él no se iba ni a la mano derecha, pero tampoco se iba a la mano izquierda. Es decir, él caminaba recto. Eso es lo que significa esa expresión en la Biblia. Caminaba recto en los caminos de Jehová. Hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre, y rodeado de pocos consejeros que le alentasen en el buen camino, Josías fue, sin embargo, fiel al Dios de Israel. Voy a parar aquí un poco. Es importante que resaltemos esto. Josías no tenía las ventajas que algunos tuvieron y que incluso tuvo Daniel, como vamos a ver más adelante, de experimentar una verdadera educación, porque no tenía la ventaja de tener padres piadosos, no tenía la ventaja de estar en el mejor ambiente para desarrollar los principios de verdadera educación, tenía el ejemplo de un abuelo y de un padre apóstata, y ni siquiera tenía buenos consejeros que lo dirigiesen. Sin embargo, a esa edad, la Biblia nos dice que él decide hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Y no voy a hablar hoy aquí específicamente de la educación de los niños, aunque estaremos tocando un poco de eso. El hermano Joshua White tiene temáticas muy importantes al respecto, pero podemos ver que alguien a una temprana edad, aún a pesar de estos ambientes, puede tomar decisiones por Cristo. Muchas veces nosotros subestimamos la capacidad de los niños de tomar decisiones por Cristo. Subestimamos su capacidad mental, creemos que no pueden entender un sermón, vamos a la iglesia y les damos cosas a colorear, porque decimos, no entienden, es demasiado para ellos. No subestimemos la capacidad de los niños para entender las cosas de Dios, para tomar decisiones para Cristo. Josías es un ejemplo de eso. Josías aprendió como algunos de nosotros tenemos que aprender cuando no crecemos en el mejor ambiente educativo. Nos dice, la cita sigue diciendo, advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel del pecado y de degradación al cual habían caído su padre
y su abuelo. ¿Qué advirtió Josías? Nos dice acá que él advirtió los errores de las generaciones anteriores. Por eso una materia importante en la experiencia de la verdadera educación es la historia, y la historia sagrada, la historia de vuestros antepasados, aún de nuestras generaciones más recientes, porque algunos de nosotros tenemos que aprender es por contraste. No tenemos un buen ejemplo a seguir, un role model. No tenemos a alguien en quien podamos nosotros decir, esta persona la voy a imitar. ¿Es un buen ejemplo para mí? Si carecemos de eso, tenemos también los errores de las generaciones pasadas. Y sabe, esto para el ser humano es difícil de aprender, porque es que tenemos tanta evidencia, tanto bíblica como en la historia, de los errores de las generaciones pasadas, y seguimos nosotros cometiendo hoy los mismos errores. La pregunta es, ¿no aprendimos? Es que a nosotros nos gusta jugar con el fuego. Vemos que otra gente se ha quemado y no les creemos. Decimos, ¿sí será que quema? Déjame intentar, y meto la mano al fuego. ¡Ay, sí quema! Oye, te hubieses evitado eso si hubieses aprendido del otro que se quemó ya. Bien, Josías no cometió ese error. Nos dice acá, sin apartarse a diestra ni a siniestra, como quien debía ocupar un puesto de confianza, resolvió obedecer las instrucciones que habían sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel, y su obediencia hizo posible que Dios le usase como vaso de honor. Nótese que Josías, aunque no pasó por las escuelas de los profetas y no tuvo esta experiencia, que dicho sea de paso, uno de los objetivos de las escuelas de los profetas es preparar los futuros líderes de la nación. Bien, aquí era un líder, ya este era el rey, pero él tomó en serio ese cargo que Dios le había dado. Vayamos a 2 de Crónicas 34:1. 2 de Crónicas 34:1 nos dice aquí la palabra del Señor: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Ahora, de acuerdo a la cronología bíblica, esto está sucediendo alrededor del año 640. Y intencionalmente, yo voy a mencionar muchas fechas porque esto es importante para el punto final que quiero dar en este tema. En el año 640 aproximadamente, 82 años después del cautiverio de las 10 tribus del norte. Nótese, el cautiverio del reino del norte estaba fresco todavía en su mente, en la mente del pueblo. Y sin embargo el pueblo estaba siguiendo los mismos ejemplos de los reyes de Israel, razón por la cual se habían ido en cautiverio. Así que esto está sucediendo 82 años después del cautiverio de las tribus del norte, el año 640. ¿Ok? Ahora, versículos 3 al 5 de 2 de Crónicas 34, versículos 3 al 5 nos dice, a los 8 años de su reinado. O sea, si este es a los 8 años de su reinado, ¿cuántos años tiene ahora? Tiene 16 años, porque comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre. Voy a parar allí. Vamos a mirar en este tema que hay 3 fases. ¿Cuántas dije? 3 fases de la reforma de Josías. Aunque cuando él sube al reino, dice que comienza a buscar comienza a hacer lo recto ante los ojos de Dios. En realidad, Josías tiene un encuentro más profundo con Dios a la edad de 16 años, a los 8 años de su reinado. Dice que comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Nótese que en la primera fase de la reforma de Josías, la reforma es más individual de él. Esto es importante, porque antes de traer reforma, sea espiritual, sea educativa, la reforma debe comenzar conmigo. Josías, antes de decirle al pueblo que no adorara a los dioses ajenos, antes de
derribar las imágenes de acera, antes de exhumar los huesos de los sacerdotes apóstatas, Josías buscó al Dios de su padre por sí mismo. Josías entendía que el poder residía no en medidas externas, por muy firmes que fuesen, dependía de su consagración personal a Dios. Esa es la primera fase. No se dice mucha de ella, algo muy sencillo pero muy profundo. Ahora vamos a la segunda fase. El texto sigue diciendo: y a los 12 años, no a los 12 años de edad, sino a los 12 años de su reinado, o sea que si comenzó a reinar a la edad de 8 años, entonces los 12 años de su reinado, ¿cuántos años tenía? Ya tenía 20 años. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas de imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que se habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Tremendo. Comenzó con todas Josías. Ni siquiera estaba satisfecho con derribar los altares, sino que sacó los huesos de los sacerdotes apóstatas y los quemó sobre los altares. Tenía fuego Josías. Quería hacer reformas. Hay algunos que les gusta más esta segunda fase en la reforma. Quieren ver fuego todo el tiempo. Quieren que se destruyan los altares. Pero descuidamos la primera parte. Y en otra presentación que tendré el día miércoles, vamos a hablar un poco acerca de esto. Porque algunos han estado satisfechos o han entendido quizá la verdadera ciencia de la educación como reformas externas. Es decir, cortemos cabeza a todo el que no sigue las reformas educativas. Cortemos que rueden las cabezas de los que comen carne, que rueden las cabezas de los que viven en las ciudades, que rueden las cabezas de los que no siguen la reforma del vestimenta. Pero creemos que eso es ciencia de la verdadera educación. Y vamos a mirar que esos elementos hacen parte de la experiencia de la verdadera educación, pero hay una base espiritual. Josías antes, como mencioné, y voy a repetir este punto porque es importante, antes que Josías limpiase a Judá y a Jerusalén, buscó al Dios de Jehová. Una reforma sin reavivamiento es legalismo. Debe haber un reavivamiento para que conduzca a una reforma. Cuando nosotros invertimos el orden, hay daño y hay destrucción. Nos dice el versículo 6 y 7 de Segunda de Crónicas 34. Josías no estuvo contento, no estuvo satisfecho con solamente limpiar Judá y Jerusalén, aunque él no tenía jurisdicción en las 10 tribus del norte, pero nos dice acá también que va hasta el remanente de Israel. Nos dice lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Eso está ocurriendo en el año 628. Recuerda que él comienza a reinar año 640. A los 8 años de su reinado experimenta una conversión más profunda. Ese es el año 632. Y a los 12 años de su reinado comienza a limpiar Judá, Jerusalén y las otras tribus. Año 628 antes de Cristo. Profetas y Reyes, dice en la página 292, se había consagrado plenamente al servicio de Dios. Se había consagrado plenamente
al servicio de Dios. Esto es importante en cualquier reforma. Una consagración plena al servicio de Dios. ¿Por qué él decide ir a las tribus del norte? Bien, ahí quedaba un residuo débil. Nos dice aquí en la página 293, sin conformarse con la obra esmerada que hacía en la tierra de Judá, el joven gobernante extendió sus esfuerzos a las porciones de Palestina, antes ocupadas por las 10 tribus de Israel, de las cuales quedaba tan solo un débil residuo. Es decir, Josías no estaba satisfecho solamente con Jerusalén. Quizá algunos en Jerusalén veían a los apóstatas de las tribus del norte como sin esperanza, pero él fue allá también, a campos menos promisorios. Ahora, durante esa segunda fase de la reforma, también nosotros encontramos que los profetas juegan un papel importante. Aquí tenemos durante este periodo los profetas Sofonías y el profeta Habacuc también dando sus profecías. ¿Ok? Entonces vemos los esfuerzos personales de Josías y también vemos el don profético. Si usted estudia el libro de Sofonías y Habacuc, pues este es el contexto histórico para esos dos libros. Bien, pero vamos a la tercera fase, esta es la que más me interesa. La tercera fase de la reforma de Josías. Segunda de Crónicas, déjenme mirar, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer el versículo 8. Segunda de Crónicas 34, versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Noten, esta es la tercera fase, 18 años de su reinado. O sea, que esto está sucediendo ¿en qué año? Está sucediendo en el año 622. ¿Cuántos años tiene Josías? Para esta fecha, ya Josías, si él tuvo 8 años en su reinado y este es el año 18 de su reinado, pues entonces Josías tiene 26 años de edad. Después, noten cómo va la reforma. Primero él busca a Jehová, se consagra a él, luego ahora limpia la tierra de los ídolos, pero ahora en la tercera fase repara la casa de Jehová. Es decir, busca restaurar la verdadera adoración. ¿Ok? Importante eso, porque cuando hacemos reformas, cuando quitamos cosas malas, si no enseñamos lo contrario a lo bueno, entonces la reforma queda a medias. No era suficiente para Josías decir a Acera no se adora. No era suficiente decir a Baal no se adora, sino enseñaba a adorar al verdadero Dios. Muchas veces en la experiencia educativa decimos no, 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 pero no enseñamos qué es lo que sí, sí, sí. Es decir, podemos decir, no, esto está malo, esto también está malo, pero que en lo contrario. Debemos enseñar lo contrario, lo que sí es bueno, para que eso reemplace lo que es malo. Entonces nos dice acá los versículos 14 al 16 del mismo capítulo, segunda de Crónicas 34, versículos 14 al 16. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa, así que el contexto es que están allí reparando la casa de Jehová, el sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, y dando cuenta Hilcías, dijo el escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey. Interesante hallazgo. Encuentran el libro de la ley. La pregunta es si lo encuentran significa ¿qué había pasado con ese libro? Si lo encuentran significa que ese libro se había perdido.
Interesante. En la casa de Jehová estaba perdido el libro. Eso nos muestra cuán descuidada estaba la iglesia, cuán descuidado estaba el templo. Nos dice aquí en Profetas y Reyes, página 289, las influencias silenciosas y sin embargo poderosas que despertaron los mensajes de los profetas acerca del cautiverio babilónico contribuyeron mucho a preparar el terreno para una reforma que se realizó en el año 18º del reinado de Josías. Noten que las dos fases anteriores, con el mensaje de los profetas, prepara el camino para esta reforma. Ahora vamos a hablar un poco acerca de ese libro de la ley. Y quiero proponer en esta presentación que ese libro de la ley es un tratado educativo que fue importante en la reforma durante el tiempo de Josías. Y vamos a ver por qué decimos que era un tratado educativo. La sierva del Señor tiene una cita fascinante que espero nosotros podamos prestarle más atención a esta cita, porque tiene muchos principios importantes en relación a la verdadera educación. La página 289 del libro Profetas y Reyes nos habla de este libro de la ley que le llama a la sierva del Señor, escuchen, el secreto de la prosperidad de la nación. Oiga, qué tremendo eso. Este libro es importante entonces. Dice, casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por Ezequías, se habían tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley a oídos del pueblo por los sacerdotes instructores. Noten, ¿por quiénes? Los sacerdotes instructores, es decir, los sacerdotes eran ellos mismos maestros, profesores. La observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente dados en el libro del pacto que forma parte de Deuteronomio, era lo que habían dado tanta prosperidad al reinado de Ezequías. Entonces, ¿cuál es el libro de la ley? Dice acá el libro del pacto que forma parte de Deuteronomio. Y Ezequías implementó los consejos de ese libro. Y por haberlos experimentado, dice que ese fue el secreto por el cual el reinado de Ezequías fue tan próspero. Pero Manasés se había atrevido a poner a un lado estos estatutos. Y durante su reinado se había perdido por descuido la copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo. De manera que por muchos años el pueblo en general se vio privado de sus instrucciones. Noten, el pueblo es privado de la instrucción y debido a que no hay instrucción, no hay lectura diaria del libro de la ley, los sacerdotes no están instruyendo al pueblo, los maestros del pueblo ni siquiera ellos mismos conocen este libro, la nación se estaba yendo en pique a la apostasía y a la cautividad. Juega un papel importante la instrucción. Saben, aquellos de las generaciones más antiguas, y este es un problema que tenemos, y yo he tenido que ver esta situación. Cuando se tratan temas y se repiten temas, pues la generación más antigua dice, ya esos temas los sabemos, unos temas nuevos. Pero se les olvida que es que hay ahora una nueva generación, niños han crecido, nuevas personas han entrado a la iglesia y es necesario repetir constantemente las instrucciones y los principios de la palabra de Dios. Parte de la educación verdadera es la repetición, ¿ok? La repetición. Por eso Ezequías hizo provisión que cada año se leyera, de hecho, la lectura diaria y pública, dice acá, del libro de la ley, ni siquiera era cada año, la lectura diaria y pública del libro de la ley. Ahora, el libro de la ley es llevado al rey Josías y es leído a él. Noten la reacción del rey. Vamos a 2 de Crónicas 34, versículo 19, leemos una parte del versículo y luego nos saltamos al versículo 21. Nos dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley,
nos dice, rasgó sus vestidos. Y luego dijo, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Por qué se conmovió el rey Josías? ¿Qué hay en ese libro que lo llenó de espanto, lo llenó de temor? Se dio cuenta que aún faltaba mucho de lo que aún habían hecho para reformar al pueblo. Nos dice Profetas y Reyes, página 289 y 290. Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en este antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y cuán a menudo se le había instado a escoger el camino de la vida a fin de llegar a ser una alabanza en la tierra, una bendición para todas las naciones. En el libro abundaban las promesas referentes a la buena voluntad de Dios para salvar hasta lo sumo a aquellos que confiasen plenamente en Él. Así como había obrado al librarlos de la servidumbre egipcia, quería obrar poderosamente para establecerlos en la tierra prometida y colocarlos a la cabeza de las naciones de la tierra. Ustedes van a escuchar mucho en este simposio acerca de las escuelas de los profetas. El hermano Norberto nos habló esta mañana acerca del propósito de la educación para Israel, colocarnos en la cabeza, ¿okay? No la cola. Las escuelas de los profetas debían preparar los futuros líderes de la nación que estuvieran a la cabeza, y el libro de Deuteronomio era clave para eso. La instrucción de este libro era sencilla. Este libro, dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes, página 293, era un volumen de tesoro de conocimiento y un aliado poderoso en la obra de reforma que tanto deseaba ver realizada en la tierra. Al final de esta cita dice, abrumado de pesar y desaliento, Josías rasgó sus vestiduras, se postró ante Dios agonizando en su espíritu y pidiendo perdón por los pecados de una nación impenitente. Entonces, repasemos. 3 componentes que llevaron a la reforma, a la tercera fase: las profecías de Habacuc y Sofonías y el hallazgo del libro de la ley. ¿Qué hizo Josías ahora? ¿Se guardó ese conocimiento para él? Desde luego que no, porque segunda de Crónicas 34, 29 y 30 nos dice que ahora Josías va a convocar a todo el pueblo. Y este es un detalle importante. Vamos allí, segunda de Crónicas 34, versículos 29 y 30. Dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Note, reúne a los líderes espirituales. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Noten quiénes están aquí presentes. ¿Quiénes están allí presentes? Están los líderes espirituales, los ancianos. ¿Quiénes más están allí presentes? Dice que los varones de Judá, los moradores de Jerusalén, sacerdotes levitas, todo el pueblo. Dice, desde el más pequeño, los niños también necesitan escuchar, hasta el mayor. Y todos escucharon las palabras de este libro. Todos escucharon las palabras de este libro. ¿Por qué decimos nosotros que el libro de Deuteronomio es un tratado sobre educación? Esta mañana, en la presentación anterior, se citaba Deuteronomio 6, del 6 al 9. Voy a volver a citarlo.
Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, ahí vemos un consejo de educación. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Noten, primero tienen que estar en el corazón, antes de escribirlas sobre los dinteles y las paredes y las puertas. Y las repetirás a tus hijos, noten la repetición importante en la educación, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, es decir, la acción. Esas palabras deben llevar a la acción, la mano. Y estarán como frontales, aquí en el lóbulo frontal, en la mente, como una señal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto lo escuchó el pueblo. El pueblo, como el libro de la ley se había perdido, el pueblo no estaba haciendo esto. Había sido privado de estas instrucciones. Pero no solamente el libro de la ley tenía estos elementos. Voy a hacer una lista muy general de lo que nosotros vemos en este libro. Por ejemplo, en Deuteronomio 6.2 vemos que se manda al pueblo a que guarde sus estatutos, es decir, vemos instrucción en cuanto a leyes. Es una materia que vemos allí, leyes. En Deuteronomio 4, 9 al 10 se insta a los padres a que le enseñen a los hijos para que teman a Jehová, es decir, que también este libro tiene un tratado o una guía a los padres, cómo enseñar. Podría ser un libro de texto para educar en casa. ¿Okay? En Deuteronomio 11, 19, como en otros pasajes, dice que la instrucción debía ser continua. En Deuteronomio 5, por ejemplo, vemos aquí de nuevo que se repite la ley. Deuteronomio 5 debían enseñar la ley de Dios. Era otra materia que vemos aquí. Deuteronomio del 1 al 4, si ustedes leen allí, ese es un recuento de la historia desde que salen de Egipto hasta que llegan allí a orillas del Jordán. Es decir, debían enseñar historia sagrada. En Deuteronomio 23, 9 al 14 también se enseñaba sobre las leyes sanitarias, las leyes de salud, otra materia importante en la experiencia de la verdadera educación. En Deuteronomio 23, 15 hasta Deuteronomio 25, 16 se enseñaba también sobre leyes humanitarias, ¿ok? Leyes de trabajo social por los más necesitados. En Deuteronomio 32 encontramos un cántico, es decir, también hay música sagrada. En Deuteronomio 16 se habla del santuario y sus servicios, materia importante en la experiencia de la verdadera educación. En Deuteronomio 27 y 28 encontramos las bendiciones y las maldiciones. Fue cuando se leyeron estas maldiciones que Josías rasgó sus vestidos. Él dijo, no hemos cumplido las condiciones, estas maldiciones están por caer sobre nosotros. Ahora, ¿cuáles fueron los frutos de la reforma educativa de Josías? Uno de esos frutos fue el profeta Daniel. Ahora, ¿cómo podemos nosotros probar eso? Nos dice en el libro de Daniel, capítulo 1, del libro de Daniel, el capítulo 1, versículo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1. Este ya es el reinado de Joacim. Y nos dice acá, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Ahora, si usted sigue leyendo, en este sitio, es el primer sitio de Jerusalén, entre los que son tomados cautivos están 3 muchachos que se llaman, versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Okay? Habían entonces estos 3 o estos 4 jóvenes que estaban allí. Se les llama muchachos. Y si se les llama muchachos, significa que estaban en su edad de la adolescencia. La palabra hebrea en realidad indica que eran adolescentes. La sierva del Señor en Alza tus ojos, la página 81
nos dice una aproximada edad de Daniel cuando él es llevado cautivo. Nos dice acá, Daniel era solo un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Tenía aproximadamente 15 o 16 años de edad, porque se lo llama muchacho, lo que significa que estaba en la adolescencia. 15 o 16 años. Vamos a tomar la edad de 15 años como una edad de referencia. Interesante, parecida, muy similar a la edad de José también cuando va a Egipto. ¿Ok? Ahora, si Daniel, vamos a leer otra cita y antes de hacer un cálculo. La Biblia nos dice que Daniel estuvo en la corte de Babilonia, estuvo por 3 años. ¿Ok? Estuvo allí por 3 años y al final de esos días, al final de esos 3 años, la Biblia nos dice que Daniel es llevado a la corte de Nabucodonosor para ser probado. Ahora, la sierva del Señor nos da la edad de Daniel cuando es llevado a la corte de Babilonia. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 562 y 563. Usted se estará preguntando, pero ¿por qué centrarnos en esos detalles, la edad? Bueno, esto es un detalle importante, ya vamos a mirar. Daniel solo tenía 18 años de edad cuando fue llevado a una corte pagana para entrar al servicio del rey de Babilonia. Esto no es cuando fue llevado cautivo. Él fue llevado cautivo, 3 años de entrenamiento y luego es llevado a la corte para servir al rey. Su juventud, dice, hace que su noble resistencia al error y su firme adhesión a la justicia sean aún más admirables. Su noble ejemplo debería dar fuerza a los que aún hoy sufren pruebas y tentaciones. Vamos a hacer un poco de matemáticas. Si tenía 18 años y estuvo 3 años en preparación, ¿significa que a qué edad llegó a Babilonia? La hermana White dijo 15 o 16, pero la edad más exacta sería 15, porque tenía 18 años cuando fue a la corte, ¿cierto? Bien, si tenía 15 años cuando fue llevado cautivo y el cautiverio ocurrió en el tercer año de Joacim, históricamente el tercer año de Joacim es el año 605 antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo los años retroceden, es decir, si el año 605 era el tercer año de Joacim, Daniel tenía 15 años, entonces ¿en qué año nació Daniel? Bueno, vamos a ver una fórmula aquí. Tendríamos, como los años van hacia atrás, tenemos que sumar. Entonces al 105, que fue el año que Daniel fue llevado cautivo, súmele 15, que fue la edad que él tenía, y esto nos da igual 620 años. Ahí lo tenemos en pantalla. El año de la cautividad, 605. La edad, 15 años, suma eso. Eso nos da 620. Este fue el año en que nació Daniel. Ya tenemos el año de nacimiento de Daniel. Usted se preguntará, bueno, ¿y eso de qué nos sirve? ¿Recuerda en qué año fue que se encontró el libro de la ley y que el rey lo leyó delante de todo el pueblo? 622, es decir, 2 años antes del nacimiento de Daniel. ¿Cuántos escucharon la lectura del libro de la ley? Nos dice ahí todo el pueblo estaba escuchando. Déjeme proponer lo siguiente. Yo creo que ahí estaban los padres de Daniel escuchando la lectura de este libro. Quizá ellos ya estaban practicando los principios, quizá esto los afianzó más, pero ellos escucharon y ahora más afianzados aún, lo colocan en práctica en su hogar y tenemos uno de los frutos de esa reforma educativa, Daniel. Ahora, nosotros tipológicamente entendemos que el cautiverio babilónico, aquí en Daniel 1.1, que ya lo leímos, vemos 2 poderes en contención. El rey de Judá, el representante del pueblo de Dios, Nabucodonosor, rey de Babilonia, representante del poder de las tinieblas, un conflicto cósmico. Y él llega a Jerusalén y forza a los que viven allí a que vayan a Babilonia. Es decir, ¿qué está haciendo? Está forzando su conciencia. Ley dominical, abominación desoladora para nuestros tiempos. Es decir, lo que estoy tratando de decir con esto es que para ese momento
que sabemos que está muy cerca, Dios necesita personas, jóvenes, señoritas, niños, que hayan recibido la educación que recibió Daniel para que aún en Babilonia misma puedan ser el testimonio que Daniel fue. Y Dios en su misericordia extiende un poco los años, porque era necesario que hubiese una reforma educativa primero. Pero Daniel no fue el único fruto. Daniel fue profeta para la corte de Babilonia, pero también tenemos otro profeta, que fue profeta para el pueblo en común, profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 1, versículos 1 al 2. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Cuando dice en el año 30, varios comentadores concuerdan que este era el año de su edad, la edad de Ezequiel, al año 30 de su vida. Contrario al año 5.º que él menciona acá, que era el año de la deportación de Joaquín. Ahora, Joacim reinó antes de Joaquín. Joaquín fue deportado en el año 597. Ese es el segundo cautiverio. Si este es el 5.º año de la cautividad de Joaquín, que en ese mismo año fue llevado cautivo también Ezequiel. Daniel fue llevado cautivo en el primer sitio, Ezequiel en el segundo sitio. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Esto está sucediendo en el año 592. En el año 592 es el año 5.º de la cautividad de Joaquín. Ezequiel tiene 30 años. Si usted suma, eso le da 592 más 30, le da 622. Ese es el año de nacimiento de Ezequiel, el mismo año en que se lee el libro de la ley, allí a oídos de todo el pueblo. Es decir, Ezequiel solamente era 2 años mayor que el profeta Daniel. Note, qué interesante, Dios está usando jóvenes. Daniel de 15 años es llevado cautivo. 11 años más tarde, Ezequiel de 27, 28 años es llevado cautivo. Y entonces aquí vemos, de hecho, de 25 años es llevado cautivo Ezequiel. Y aquí nosotros estamos viendo que Dios está utilizando jóvenes para que sean testimonio en tiempos peligrosos y prohibitivos. Estos, hermanos, son los frutos de la verdadera educación. Daniel, porque había recibido una educación en casa, en temor de Jehová. Cuando le ofrecieron comida que no debía comer, Daniel dijo que se propuso en su corazón no contaminarse con esa comida del rey. Qué interesante, ya el tiempo se me está acabando para hacer ese análisis. Pero en Daniel 1, si usted lo lee detenidamente, usted ve que Nabucodonosor, o el diablo a través de Nabucodonosor, hace 3 ataques a estos jóvenes. Primero, dice que los coloca a estudiar las materias babilónicas, las lenguas de los caldeos. Eso para cambiar sus valores mentales. O sea, que vemos la parte mental de la educación. Luego dice que les cambia los nombres. Y los nombres que les da, Belsasar, Ananías, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, esos nombres son nombres de deidades babilónicas. Y la sierva del Señor dice en Profetas y Reyes que Nabucodonosor sabía que no podía cambiar la religión de los hebreos de manera abrupta, pero al cambiarle los nombres, esperaba que inconscientemente se familiarizaran a la identidad de esas deidades paganas, porque nombre en la Biblia significa carácter. O sea que aquí vemos un ataque al área espiritual. Y luego les cambia la dieta, un ataque al área física. Satanás sabía que si podía atacar la experiencia educativa de estos jóvenes no podían permanecer firmes en Babilonia. Pero no fue posible. Dios tuvo victoria a través de estos jóvenes. En el libro La Educación,
La página 203, recuerdan el título de esta presentación, es La educación de la última generación. Nos dice acá la sierva del Señor: la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos, y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior, noten, ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy. ¿Cuál es la generación que va a arrostrar los peligros más grandes? Ella dice, esta generación, la última generación. Y si los peligros de esta última generación son más grandes que los de las generaciones anteriores, ¿no deberían ser nuestros esfuerzos educativos aún más serios? ¿No deberían ser nuestros esfuerzos educativos aún más perseverantes? ¿No deberíamos ceñirnos más estrictamente a lo que dice la palabra de Dios y no a la educación convencional del mundo? ¿Pero qué estamos haciendo hoy? Vamos al mundo para que el mundo nos enseñe cómo educar. Y no vamos a la palabra. El mundo debería estar viniendo a nosotros para aprender cómo educar. Pero nosotros vamos al mundo para aprender cómo educar. Dios desea levantar un ejército de jóvenes. Y cierro con esa importante cita que encontramos allí en la educación, página 244. Con semejante ejército de obreros, como el de nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. ¿Cuán pronto vendría el fin? ¿No dices amén con eso? Sí, ¿cuán pronto vendría el fin del sufrimiento? ¿Quieres seguir sufriendo? ¿Estás cansado de sufrir? Yo también. Eso se nos promete. Dios quiere traer un fin a todo esto, sí, del dolor, del pecado. ¿Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posesión aquí marchita por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, donde no dirá el morador, estoy enfermo, y nunca más se oirá en ella la voz de lloro? Yo quiero esto. ¿No queremos esto para nuestros hijos? ¿No queremos esto para nuestros jóvenes? Yo quiero esto. Y debería ser tu esfuerzo también. Entonces es un llamado a la reforma educativa, y esa reforma comienza por los padres. La educación, página 248, dice: la educación nunca logrará lo que podría y debería llevar a cabo hasta que se reconozca plenamente el trabajo de los padres y estos reciban una preparación que los capacite para desempeñar sus sagradas responsabilidades. Así como Josías, antes de hacer reformas en la nación, así los padres, antes de hacer reformas en sus hogares educativas, debe comenzar con ellos. Y dice, la educación nunca logrará. Así que uno de los problemas que tenemos es los padres. Los padres no han entendido, o no hemos entendido, la verdadera ciencia de la educación, y por eso la educación no ha logrado lo que debería lograr. ¿Cuántos padres, cuántos maestros, líderes que nos escuchan a esta hora, desearían unirse conmigo en este deseo, en este esfuerzo que queremos hacer para preparar esta generación, la generación que terminará la obra de Dios? Si ese es tu deseo, por favor, acompáñame en una palabra de oración. Querido Señor y Padre bueno, vemos, Señor, cuán importante es la obra educativa para estos últimos días. Oh Padre, yo sé que estamos ya en la etapa previa al cautiverio babilónico. Y quieres hoy levantar jóvenes como Daniel. Señor, ayúdanos a ser como Daniel y a preparar a nuestros hijos y jóvenes para que den un testimonio para la verdad en Babilonia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.